Amazonía 21. Y estamos en estos días de reflexión, de también ponerle atención a todo lo que significa uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, de la gran amenaza contra nuestros niños, niñas, adolescentes, personas en general. Por ello, la campaña Corazón Azul busca sensibilizarnos a todos, llamarnos la atención a todos en torno a la trata de personas. Para hablar de este tema, de lo que es la campaña Corazón Azul, está con nosotros Paola Hitcher, la doctora fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, a quien saludamos y agradecemos su presencia en el programa. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rubén, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Siempre graficamos y simbolizamos el amor, el sentimiento con un corazón rojo. Corazón azul, ¿qué representa? ¿Qué significa? El corazón azul representa la tristeza de las víctimas de este delito. Representa las penurias, la esclavitud, la cosificación del ser humano, cuando luego de ser captada, trasladada, transportada, acogida o retenida, son explotadas en diversas formas. Puede ser laboral, puede ser sexual, puede ser para vender sus órganos, venta de niños también, sujetos a trabajos forzosos o a la mendicidad. De toda esta población, ¿cuáles son, diríamos, las víctimas que con mayor frecuencia se presentan? ¿Hombres, mujeres, niños, adultos? Me atrevería a decir que después de la pandemia todos podemos ser víctimas y la proporción del sexo ya no hace una diferenciación. Nuestro estado de necesidad ha conllevado a que exista esta esclavitud del siglo XXI en sus diversas modalidades. Me atrevería a decir que la explotación sexual representa ese rostro de niña, de adolescente, sí, mujer. En la explotación laboral me atrevería a decir que son mujeres, niños y varones también, que son explotados día a día por ese mismo estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar antes o al momento de ser captados. Interesante lo que nos señala en el sentido de después de la pandemia. Después de la pandemia, las formas de captar a las víctimas también ha cambiado. Sí, tengamos en cuenta que el aislamiento social nos ha privado esa libertad ambulatoria. Sin embargo, los tratantes van cambiando sus mecanismos, van adelantándose también muchas veces a las formas de cómo pueden hacer para atraer a las víctimas. Después de la pandemia, al encontrarse los lugares cerrados, al sentir esa policía cuidando que no se pueda exponer a las personas en las calles, los tratantes han cambiado sus modalidades a través de las redes sociales. Las captaciones de falsas ofertas de trabajo las vivimos a diario, ¿no? Y acá hago un llamado a todos los que escuchan de no dejarse sorprender con estas ofertas de trabajo que quizá pueden ser atractivas, pero el fondo de esto es captarlos para explotarlos. Este tipo de captación, doctora Hitcher, se ha normalizado y hasta pareciera oficializado, porque claro, oportunidad de trabajo, uno busca trabajar, peor después de la pandemia, hay enormes necesidades, vamos a chambear, pero eso de que te digan oportunidad de trabajo sin experiencia, 5,000 soles de sueldo, oiga, esa es la carnada más terrible que pueden tener para esto de la trata de personas, ¿no? Exacto, porque una de las formas más atractivas es ganar dinero fácil.
se presenta con una fachada de un negocio formal muchas veces. Sin embargo, esto solo es para que el tratante obtenga ese consentimiento de la víctima para luego ya cuando la lleva, la traslada al lugar donde va a ejercer el trabajo, entre comillas, cambia la situación, las modalidades o el propio trabajo en sí. Hemos tenido casos, por ejemplo, en los cuales se pide jóvenes para trabajar bajo el cuento del modelaje y son llevadas a explotarlas sexualmente. Jóvenes que son jóvenes o personas adultas que son captadas para trabajar en la madera, en los aserraderos, pero son trasladados hasta estos lugares donde son retenidos porque no tienen cómo ya regresar a su lugar de origen. En un lugar inhóspito donde no se conoce a nadie, no se tiene dinero, y el tratante te dice, te voy a pagar luego cuando yo venda la madera, pues obviamente, ¿qué le queda a esa víctima hacer? Tiene que esperar las condiciones que le ponen, y cuando regresa o lo traen o él busca salir de ese lugar y reclama su paga, viene la segunda parte en la cual le dicen, espera porque tengo que vender la madera que está al lado. Cuando obviamente eso es un imposible, y ahí está la trata, ¿no? Esas falsas ofertas de trabajo, esos engaños donde te ofrecen dinero, comodidades, celulares, pocas horas de trabajo, y se vuelven en horas interminables que hasta el DNI te pueden sustraer. Para quitarte esa posibilidad de movilizarte. Doctora Kitcher, y habla usted, y cuando ya regresan, cuando ya retornas, eso es en el mejor de los casos, en medio de toda la tragedia, en medio de toda esta situación difícil, el que puedas volver, porque se han dado casos en que no vuelven. Es un viaje sin retorno, porque son incluso asesinadas, son muertas. Y entonces esto es terrible, no es un juego, hay que decirlo eso claramente a la gente, a los niños, a las chicas sobre todo. Sí, y qué bien que lo traiga a colación, porque existe un índice alto de personas desaparecidas que obviamente la familia no sabe sobre ellas, no han dejado rastro. Y se sospecha que ellas hayan sido captadas y trasladadas a lugares donde no pueden tener comunicación con sus familiares, ¿no? Entonces, esta desaparición de personas ya no es como antes, que uno tiene que esperar las 48 horas para poner la denuncia. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de recibir esas denuncias. La policía tiene la obligación de recibir esas denuncias en el momento en que los familiares puedan darse cuenta que estas personas han desaparecido. Dice el lema, tiempo que pasa, verdad que huye. Si nosotros tenemos la noticia criminal en el momento, podemos quizá realizar muchas diligencias que nos ayuden. Claro ejemplo, cuando los familiares denuncian estos casos, nosotros hacemos geolocalizaciones de los teléfonos en los cuales la víctima haya podido llevar. Y encontramos a las víctimas, las ubicamos a través de estas geolocalizaciones que realiza la policía y rescatamos a las víctimas, ¿no? Estas víctimas han sido, por ejemplo, llevadas a Lima, han sido llevadas por la parte de Madre de Dios. Entonces, ¿fuera del país también? También fuera del país. Ha habido una víctima de Loreto, de Iquitos, que ha sido trasladada para esclava sexual a Paraguay, ¿sí? Mira, y de Paraguay llamó a su mamá y obviamente se realizó un operativo para que esta víctima regrese hasta Perú. Hace unos instantes tuvimos aquí a un el líder de una comunidad que nos ha pedido guardar su identidad. Tenemos el nombre, de pronto luego lo podemos compartir con usted. Es un cacique de la comunidad de San Belén,
en el distrito de Teniente Manuel Clavero, frontera con Colombia. Y una de las quejas y denuncias que tiene es que entran grupos por el lado de Colombia, que serían grupos armados, y que se aprovechan de la comunidad, que no los dejan pescar, que les quitan todos los productos de su agricultura, y que incluso han trasladado a sus hijos, señalan, hacia el otro lado, y que muchas veces no han regresado. Por eso hablan de que hay muertes. Y están tan asustados que él ha venido aquí a establecer contacto con las autoridades para pedir que le traigan, por favor, a su familia y a otras 16 familias que están ahí aún en la comunidad, que los traigan a Quito porque corren riesgo. Este tipo de acciones, de que crucen la frontera para aprovecharse de la población, donde la presencia del Estado es bastante débil, y que llevan a sus... ¿Ese también está considerado como trata o estamos en otro nivel de delito? Mire, la trata muchas veces va a ser un delito accesorio del delito principal. Por ejemplo, un delito principal puede ser la minería ilegal y la trata va a ser el delito accesorio porque van a captar a personas para que puedan trabajar en la minería ilegal. En este caso, usted habla de por ejemplo, que pueden ser madereros, ¿no? O de las FARC, que van a retener o van a privar de su libertad a estas personas con fines ilícitos. Siembra de coca, como se daba en los 90, ¿no? Que los niños del internado salían, no regresaban, si habían 30, solamente iban a clase a 20, ¿dónde están los otros 10? Han cruzado, les han llevado para pisar coca en el otro lado. Es decir, cosas como esas que se dan allí. Entonces, esa modalidad de trata también existe y ese está denominado como otras formas de explotación, que tú captas a personas para que estas personas sean instrumentalizadas para realizar otro tipo de delitos, ¿no? Pero en sí no van a ser autores de un delito. ¿Por qué? Porque están bajo una superioridad, en este caso, estos ciudadanos colombianos. Ahora, desafortunadamente, y es algo que nosotros debemos de enfrentar, es la parte logística. No es el único lugar en el cual se realiza este tipo de actos. Hay otros lugares también. En línea de frontera. En líneas de frontera, como la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia. Sin embargo, desafortunadamente nuestra línea de acción es poca, porque no tenemos esa logística necesaria. Llámese, ¿cómo se traslada a la policía y a los fiscales a estos lugares? Sí, pues, el transporte la accesibilidad es toda una dificultad, ¿no? Exacto. Y la logística. Y no solo la logística, sino también los recursos humanos. En la división de trata de personas, afortunadamente, en la actualidad se está volviendo a hacer una reingeniería en el área policial. Antes habían 30 efectivos que podían investigar estos delitos. Con la pandemia se llevaron a estos policías a hacer otro tipo de labores, y cuando ya se levantó este aislamiento social, quedaron 7 efectivos. Con 7 efectivos para todo Loreto es imposible. Ahora, pero se van, diríamos, ya no son 7, van aumentando los efectivos, pero los capacitados se fueron. Exacto. Y los que llegan no tienen la formación y toda volver a empezar. Esos son de los grandes problemas que tenemos en el país. Pero Rubén, nos gustaría que las personas que conozcan estos delitos denuncien. Muchas veces se dice, yo no denuncio porque no creo en las autoridades. Bueno, nosotros lo que hacemos es investigar, no tenemos ningún tipo de temor a estos grupos organizados, ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos asegurar a las personas que van a denunciar es una reserva de identidad, para que tampoco tengan ese temor de ser descubiertas. A la represalia, Exacto. de pronto.
Pero ¿qué hacemos nosotros cuando cuando solo nos dicen existe estos hechos, pero no tenemos mayores nada? Elementos, datos? Exacto. Ahora, esto también hay que decirle, doctora Paula Kirch, que esto de observar el entorno donde uno está, en el barrio, conversamos con otros amigos también sobre este tema y decir, ¿quién no conoce a quién en su barrio? ¿Quién no conoce quiénes son los niños que juegan ahí, quiénes son? Y de pronto tú ves que en una ventana se asoma el rostro de una chica asustada y que a esa casa hay un movimiento medio raro, que entra alguien que echa llave, que sale echa llave y que no paran ahí, pero sí hay unas personas. Eso nos debería llamar la atención, pero claro, no lo digo, yo no soy chismoso. Eso no tiene nada que ver con el chisme. Hay que involucrarnos más en estos temas. Exacto, quizá esa persona que ha visto a esa niña o a esa persona mayor de edad sea la última persona en verla, pues. ¿No? Entonces, yo creo que toda la población debe estar con esta lucha de la esclavitud. ¿Por qué? Porque obviamente puede pasarle a cualquier persona, puede pasarnos a nosotros. Sí. Porque nadie está libre de que nos mientan para que nos exploten. Sí. Incluso este tipo de actos que conlleva a la servidumbre doméstica, a las empleadas domésticas, está normalizado en nuestra sociedad. Yo me traigo a una niña de 14 años para que sea empleada en mi casa. Y me lo agradecen los papás porque le estoy sacando. Soy la madrina o el padrino. Y no le voy a pagar, pero porque le compro la ropa, porque... Entonces, este tipo de actos también están considerados como trabajo forzoso, como trata de personas. Y deben ser denunciados. Porque es muy difícil identificar a una adolescente que esté realizando trabajo doméstico. Pero este tipo de espacios, estas entrevistas sirven para ilustrar a la comunidad y que la comunidad pueda denunciar estos hechos sin perjudicarse, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, yo no denuncio porque no me quiero ver perjudicado. Hace 2 días una profesora identificó que una de sus alumnas venía siendo objeto de pornografía infantil. Y la profesora me dijo, yo en realidad no sé, tengo miedo de denunciar porque ¿qué me va a pasar? Yo le digo, me dice, mejor no denuncio. Yo le digo, si usted no denuncia, sí podría tener problemas. Claro. Porque el es silencio es complicidad. Claro, porque está bajo la tutela y la respuesta. Y eso ocurre en muchas instituciones educativas, doctora, porque, a ver, hay algunos maestros que detectan estos casos, por ejemplo, de abuso contra los alumnos, tocamientos indebidos, y se quedan simplemente en el entorno de otorongo no come otorongo. O de pronto sabes y dices, ya han denunciado esto, no lo hemos puesto a consideración de la instancia superior, la UGEL. Oiga, no es un hecho administrativo, es un delito. Exacto. Por lo tanto, eso tiene que estar denunciado ante la autoridad correspondiente, la policía. Pero hasta ahora se sigue escuchando a veces eso. No han conocido, pero se le ha comunicado al director y el director lo puso a disposición de personal. Oiga, ¿qué es eso? ¿Que falte capacitación o se hacen los locos? Es una falta de cultura de denuncia y eso es lo que nosotros debemos de tener, sensibilizarnos con este tipo de delitos. Las denuncias pueden ser recibidas de manera anónima. Las denuncias, los testigos pueden tener una clave para que no se les identifique en el proceso. Nosotros como fiscales estamos en la obligación también de preservar su seguridad y podemos dictar medidas de protección a favor de las víctimas o los testigos. Para eso tenemos una unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público. Entonces, ahora en la actualidad ya no hay justificación para no realizar una denuncia. Y hay una línea gratuita, ¿no?, para denunciar este tipo. Sí, hay una línea gratuita que es la 0800 16 100. Sin embargo, esta línea está con la policía, pero si la población necesita o desea a realizar su denuncia, también puede hacerlo en el Ministerio Público, a mi celular, al 969-05-2233. Directamente le voy a responder. O acercarse a Brasil 449, que es la Fiscalía de Trata,
O más fácil para que lo recuerden, la línea 100, marcas el 100 o el 1818 y ahí también le pueden recibir las denuncias. Gracias, doctora Paola Gilcher. Siempre es bueno tener a las personas que están en esa responsabilidad, pero que tiene que involucrarnos también a nosotros como sociedad, a nosotros como medio de comunicación, como decimos, para que la ciudadanía tenga la información adecuada, para que sienta de que tenemos una responsabilidad todos y que callarnos puede significarle la vida a otra persona. Amazonía 21.